Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El agua sube despacio, es paciente. No tiene la prisa de los hombres que la empujan con sus máquinas y sus papeles sellados. El agua tiene todo el tiempo del mundo para reclamar lo que le han prometido: las casas, las calles, las eras, los corrales, los huertos a la orilla del río y hasta el camposanto donde duermen los abuelos. El agua lo cubrirá todo con un manto de silencio líquido, un sudario de lodo y olvido. Y nadie escuchará ya el eco de las risas en la plaza ni el tañido de la campana. Llamando a misa, todo será quietud bajo el sol que se refleja en la inmensa lámina azul. Una quietud que pesa como una losa sobre la memoria de los que se fueron, los desterrados del progreso, los que tuvieron que hacer un nudo en la garganta y otro en el hatillo con las 4 cosas que podían llevarse, dejando atrás el paisaje de su infancia, el olor del hogar, las raíces que los unían a esa tierra como los viejos olivos. En Aragón el agua habla un lenguaje de ausencias, de pueblos fantasma, cuyos nombres resuenan en la memoria colectiva como una advertencia: Mequinenza, Fayón, Mediano, Lanuza, Ruesta, Escó, Tiermas. La lista es larga y dolorosa, una cicatriz de hormigón y agua que atraviesa valles y montañas. Cada nombre es una herida, una historia de desarraigo forzoso en nombre de un bien mayor que casi nunca repartió sus beneficios entre los sacrificados. La construcción de los grandes embalses, impulsada con especial ahínco durante la dictadura de Franco, se presentó como la llave de la modernidad, la promesa de luz eléctrica para las ciudades y riego para campos lejanos. Un futuro brillante que exigía, sin embargo, apagar para siempre la vida de decenas de pueblos. A los habitantes de estos lugares no se les preguntó, se les comunicó. Llegaron los ingenieros con sus teodolitos y sus planos, midieron las tierras, marcaron las cotas de inundación y un día apareció el decreto en el boletín oficial. Expropiación por causa de utilidad pública, palabras frías, impersonales, que traducidas al lenguaje del corazón significaban el fin de un mundo, el fin de todo lo que habían conocido y amado. En Mequinenza, el pueblo viejo, el Poble Vell, la vida transcurría pegada al ritmo de 3 ríos, el Ebro, el Segre y el Cinca, cuyas aguas confluyentes traían riqueza en forma de pesca y lignito. Los mequinenzanos eran mineros y navegantes, gentes duras acostumbradas a lidiar con la tierra y el agua. Su pueblo era un hervidero de actividad, con sus calles estrechas y empinadas que bajaban hasta la orilla, sus cafés llenos de hombres con el rostro tiznado de carbón, su castillo vigilante desde lo alto. Pero la empresa nacional hidroeléctrica del Ribagorzana, ENER, puso sus ojos en aquel enclave estratégico. El proyecto del embalse de Mequinenza, conocido como el Mar de Aragón, era colosal y cambiaría la fisonomía de la comarca para siempre. La noticia de la expropiación cayó como una bomba. La indemnización que ofrecían era irrisoria, una cantidad fija por metro cuadrado que no distinguía entre una casa señorial y una humilde vivienda. Muchos se negaron a aceptar, se resistieron. Pero la presión era enorme, las máquinas empezaron a trabajar. El ruido de las excavadoras era la banda sonora del final, mientras el agua comenzaba a subir. La gente se iba marchando, algunos a la Nueva Mequinenza, un pueblo de nueva planta, de calles rectas y casas idénticas, construido a unos kilómetros del antiguo. Otros se dispersaron por Barcelona, Zaragoza o incluso más lejos, llevando consigo una nostalgia incurable. El día que las aguas del Ebro engulleron las últimas casas del Poble Vell, el viejo Jesús Moncada, que se convertiría en uno de los más grandes escritores en lengua catalana, sintió que le arrancaban una parte de su ser, su obra literaria, especialmente en libros como Camino de Sirga. Es un monumento a esa memoria sumergida, un intento de rescatar del fondo del pantano las voces, los olores y las historias de un mundo perdido. Él recordaba cómo los hombres miraban el avance del agua con una mezcla de rabia e impotencia, cómo las mujeres lloraban en silencio mientras empaquetaban los enseres de toda una vida, y como el tañido final de la torre del reloj, antes de que el agua la silenciara, sonó como una despedida definitiva. Se llevaron las piedras de la iglesia para reconstruirla en el nuevo pueblo, pero el alma se quedó bajo el agua. No muy lejos, en Fayón, el destino fue similar pero con un matiz aún más cruel si cabe: el embalse de Ribarroja, proyectado a continuación del de Mequinenza, también sentenció al pueblo. Los fayonenses vivieron un proceso de expropiación igualmente injusto y doloroso. Se les prometió un pueblo nuevo, pero la construcción se demoró durante años. Mientras tanto, el pueblo viejo se iba desmoronando, la gente vivía en un limbo, sin poder hacer arreglos en sus casas porque sabían que estaban
condenadas, viendo cómo sus vecinos se marchaban y las calles se vaciaban, el día del desalojo final. En 1967, fue de una tristeza infinita. Los que quedaban tuvieron que abandonar sus hogares a toda prisa. Algunos fueron alojados temporalmente en Mequinenza, en una situación de precariedad, esperando un nuevo hogar que no llegaba, la tensión entre los recién llegados y los anfitriones. También ellos desplazados, era palpable, ambos pueblos, antes vecinos y ahora rivales en la desgracia, compartían un mismo sentimiento de pérdida. Cuando finalmente se inauguró el nuevo Fayón, muchos de los antiguos habitantes ya habían rehecho sus vidas en otros lugares y nunca regresaron. Hoy, el campanario de la antigua iglesia de San Juan Evangelista emerge de las aguas del embalse como un dedo acusador, un testigo mudo de la injusticia. Cuando el nivel del pantano baja, se pueden adivinar los restos de las calles y las casas, un esqueleto de piedra que recuerda que allí, una vez, hubo vida. La historia de Mediano, en el Sobrarbe, es quizás una de las más dramáticas y violentas. El proyecto de embalsar el río Cinca a su paso por el desfiladero de Entremont se remontaba a principios del siglo XX, pero fue durante el franquismo cuando se ejecutó con una brutalidad inolvidable. El pueblo de Mediano era próspero, con buenas tierras de cultivo, una vega fértil que daba de comer a sus 800 habitantes, había escuela, cine, comercios. La vida era apacible, sin embargo, el avance de las obras de la presa fue el principio del fin. La Confederación Hidrográfica del Ebro comenzó a expropiar tierras y casas, ofreciendo precios ridículos. La mayoría de los vecinos se resistieron, se aferraron a sus hogares, a su modo de vida. Se organizaron para luchar en los tribunales, pero el poder del Estado era implacable. Empezaron las tácticas de acoso, a los que vendían y se iban. Les dinamitaban la casa para presionar a los que se quedaban. El pueblo se fue convirtiendo en un lugar fantasmal, lleno de ruinas. Aún así, un puñado de familias resistió hasta el final, se negaron a firmar. Se negaron a irse. El 29 de abril de 1969, después de unas lluvias intensas, ocurrió lo impensable. Sin previo aviso, las compuertas de la presa se cerraron. El nivel del agua empezó a subir a una velocidad vertiginosa. No fue una crecida natural. Fue una decisión deliberada para expulsar a los últimos resistentes. El agua entraba en las casas, en los corrales. La gente tuvo que huir con lo puesto, dejando atrás animales, muebles, recuerdos, todo. Cuentan que una mujer se atrincheró en su casa y la Guardia Civil tuvo que derribar la puerta para sacarla a la fuerza mientras el agua le llegaba a las rodillas. Fue un desalojo salvaje, una expulsión en toda regla. Las familias lo perdieron todo de la noche a la mañana. Algunos se instalaron en unas casas que la Confederación construyó más arriba. Otros se marcharon a pueblos cercanos o a la ciudad. Con el alma rota y la sensación de haber sido tratados como animales, la torre de la iglesia de Mediano, que emerge solitaria en mitad del embalse, se ha convertido en un icono, una imagen poderosa que simboliza la tragedia de los pueblos anegados, pero detrás de la foto hay historias de vidas truncadas, de una comunidad destrozada por la arrogancia del poder. En el Valle de Tena, en el corazón del Pirineo, la historia de Lanuza es diferente. Tiene un final más esperanzador, pero no menos doloroso en su origen. En los años 60 se proyectó el embalse de Lanuza para regular las aguas del río Gállego. La cota de inundación prevista afectaba gravemente al pueblo. Una hermosa localidad de piedra con tejados de pizarra, típica de la arquitectura de montaña. En 1976, el Estado decretó la expropiación de todo el término municipal. Los vecinos, unos 180, tuvieron que abandonar sus casas, sus prados, su vida. El pueblo fue desalojado por completo, las puertas y ventanas fueron tapiadas. Lanuza se convirtió en un pueblo fantasma, destinado a desaparecer bajo el agua. El dinero que recibieron por sus propiedades fue escaso, muchos tuvieron que emigrar, buscar trabajo en Jaca, Sabiñánigo o Zaragoza. El desarraigo fue profundo, era como si les hubieran cortado las raíces de cuajo. Sin embargo, el destino quiso que la previsión de los ingenieros fuera errónea. El pantano se llenó, pero el agua nunca llegó a cubrir el pueblo por completo. Lanuza quedó en la orilla, abandonado, en ruinas, a merced del expolio y del tiempo. Durante años, los antiguos vecinos miraban su pueblo desde la distancia, con una mezcla de tristeza y rabia. A principios de los años 90, los hijos y nietos de aquellos que fueron expulsados decidieron que la historia no podía terminar así. Movidos por un fuerte sentimiento de pertenencia, se organizaron y comenzaron una larga batalla legal para recuperar lo que era suyo. Lucharon contra la administración, contra la Confederación Hidrográfica del Ebro, y finalmente, lo consiguieron, obtuvieron la reversión de las propiedades. Fue un hito histórico, el regreso a casa,
pero la casa estaba en ruinas, con una tenacidad admirable. Los antiguos vecinos y sus descendientes comenzaron la reconstrucción, pusieron su propio dinero, su trabajo, sus fines de semana, levantaron las casas piedra a piedra, recuperaron las calles, devolvieron la vida a un pueblo que había sido sentenciado a muerte. Hoy Lanuza es un pueblo vivo, precioso, un ejemplo de resiliencia y de amor a la tierra, y es la sede del prestigioso Festival Internacional de las Culturas, Pirineos Sur, cuyo escenario flotante sobre las aguas del embalse es una poderosa metáfora de la vida que renace sobre la tragedia. Pero nadie olvida el dolor del exilio, el trauma de la expulsión. El embalse de Yesa, en la frontera entre Aragón y Navarra, es otro de los grandes dramas hidráulicos. Su construcción en los años 50 supuso la desaparición de varios pueblos y la expropiación de miles de hectáreas de las mejores tierras de cultivo de la comarca. Ruesta, Escó y Tiermas fueron las principales víctimas. Sus habitantes, más de 1.500 personas en total, fueron forzados a abandonar sus hogares, sus campos y su modo de vida. La Confederación Hidrográfica del Ebro compró sus propiedades a precios irrisorios, sin ofrecer alternativas de reasentamiento claras. Fue un sálvese quien pueda, cada familia tuvo que buscarse el futuro por su cuenta. La mayoría emigró a las ciudades, a Pamplona o Zaragoza, o a los nuevos pueblos de colonización que se estaban creando en otras zonas de regadío. Pero la vida en esos pueblos, con sus casas prefabricadas y sus tierras asignadas por sorteo, no tenía nada que ver con la vida comunitaria y arraigada de sus lugares de origen. Ruesta, un pueblo de gran importancia histórica en el Camino de Santiago, quedó completamente abandonado. Sus casas, su castillo, sus iglesias, se convirtieron en un montón de ruinas que hoy el sindicato CGT intenta recuperar con esfuerzo. Escó también quedó prácticamente vacío. Aunque unas pocas familias se resistieron a marcharse y hoy sus descendientes mantienen viva una llama de resistencia en medio de la desolación. Tiermas, famoso por sus aguas termales, fue parcialmente inundado. Cuando el nivel del embalse baja, las ruinas del antiguo balneario emergen de las aguas, y la gente acude a bañarse en las sulfurosas pozas que se forman, en un ritual que mezcla la nostalgia con la reivindicación. La historia de Yesa es además una historia inacabada y polémica. El proyecto de recrecimiento del embalse, que duplicaría su capacidad, ha mantenido durante décadas a varios pueblos, como Artieda o Sigües, bajo una amenaza constante, generando una fuerte oposición social y un profundo sentimiento de incertidumbre y agravio entre sus habitantes. El patrón se repite en otros muchos lugares de la geografía aragonesa. En el Valle del Ara, el proyecto de embalse de Jánovas mantuvo al pueblo y a otras localidades vecinas como La Velilla y La Cort en un estado de parálisis durante más de 50 años. La empresa Iberduero, hoy Iberdrola, expropió las casas y tierras, a veces con métodos coactivos y violentos, como el cierre de la escuela o el derribo con dinamita de las viviendas de los que se iban para intimidar a los que se quedaban. Los habitantes de Jánovas resistieron durante mucho tiempo, pero finalmente tuvieron que claudicar. El pueblo quedó abandonado. Sin embargo, el pantano nunca se construyó. Décadas después, la declaración de impacto ambiental negativa puso fin al proyecto. Para entonces, el daño ya estaba hecho. El valle se había vaciado, las vidas se habían roto, al igual que en Lanuza. Los antiguos vecinos y sus descendientes lucharon por la reversión de las propiedades y hoy intentan reconstruir el pueblo. Un proceso lento y lleno de dificultades, pero impulsado por un deseo irrenunciable de hacer justicia y recuperar la memoria. Cada uno de estos casos es un drama humano con miles de rostros. El del agricultor que tuvo que vender su ganado y abandonar las tierras que habían labrado sus antepasados. El de la anciana que lloraba porque no quería ser enterrada lejos del cementerio donde descansaban los suyos. El del niño que no entendía por qué tenía que dejar su casa y a sus amigos. El del joven que vio truncado su futuro en el pueblo y tuvo que buscarse la vida en una fábrica de la ciudad. El desarraigo fue una experiencia traumática, una herida psicológica que muchos arrastraron durante toda su vida. Se perdieron no solo casas y tierras, sino también un patrimonio cultural inmenso, formas de hablar, tradiciones, canciones, fiestas populares, una red de relaciones sociales y comunitarias que daba sentido a la vida. El Estado les arrancó de su entorno y los trasplantó a lugares extraños, a barrios periféricos de grandes ciudades o a pueblos de colonización diseñados en un despacho de Madrid, donde todos eran forasteros y tenían que empezar de cero. Se les prometió progreso, pero a ellos les tocó pagar el precio más alto, el precio del olvido. Sus historias, silenciadas durante mucho tiempo, son una parte fundamental de la historia de Aragón. Un recordatorio de que el progreso que no tiene en cuenta a las personas,
que destruye comunidades y borra la memoria, es un progreso hueco y cruel. Las torres de las iglesias que emergen de los pantanos no son solo atracciones turísticas, son monumentos a la resistencia. Faros de la memoria que nos interpelan sobre el verdadero coste del desarrollo y la deuda histórica que todavía tenemos con los habitantes de los pueblos ahogados. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.